Bueno, hay movidas fuertes, ¿no? En la fiscalía, acusaciones de un lado de topos, ¿no? De presencia de topos en el equipo Lavajato. Se va a decidir el destino de también César Villanueva, pero hoy hubo unas diligencias que llamaron mucho la atención porque José Domingo Pérez había solicitado y recibió el testimonio en calidad de testigos de 5 excongresistas en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori, ¿no? Y bueno, estamos con uno de ellos a quien le damos la bienvenida después, además de un tiempo, excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. No importa que ya no sea congresista, igual lo recibimos acá en Cara a Cara. ¿Cómo está usted, Víctor Andrés? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido, buenas noches. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo fue esta diligencia? ¿Para qué lo citaron a ustedes? Gracias por la invitación. Por favor. Ahora que ya estamos disueltos, se claro, valoran más. No, ni más faltaba. ¿Ah? Se valoran más. Bueno, a mí en realidad no me han citado. Yo me enteré por la prensa, por Canal 7 y por algunos otros medios que publicaron una relación de personas que iban a ser citadas. Yo me enteré por los medios. Nadie me ha citado. Y claro, ahí había dos posibilidades. No ir, porque no me han citado, y por lo tanto, si no hay citación, no tienes ningún tipo de obligación de ir, ni de compromiso, ni de responsabilidad. Y la otra es que como estoy disuelto y tengo tiempo libre, dije, bueno, voy a pasar. Vayamos a ver. Vayamos a ver qué pasa, de qué se trata, si sé que he equivocado o no. Y entonces fui, citaron a varios que no fueron porque no habían sido citados, pero yo fui no ha sido citado, por varios motivos. En primer lugar, porque creo que hay que colaborar con las indagaciones de la verdad y dentro de lo que se puede aportar algo a la investigación. En segundo lugar, porque nosotros hemos invitado a los fiscales Vela y Pérez a la comisión de Lavajato y nunca fueron. Nunca fueron. ¿Es correcto? Entonces, ahora ellos nos invitan, vamos. Justo a hacer todo lo contrario para demostrar de que no hay nada que ocultar y que más bien hay que apoyar. Hay que recordar que cuando hicimos la investigación de Orellana, la relación de la Comisión Orellana con la Fiscalía fue muy buena. Lo recuerdo también. A través de la señora Barreto, Marita Barreto. Que fue varias veces a la Comisión y nosotros, yo personalmente he ido muchísimas veces a visitarla también y hemos intercambiado información y salió una buena investigación. Con sus resultados, así es, que los podemos ver ahora. Así es. Ahora no, ahora estos señores fiscales no han ido a la comisión y nosotros ahora nos han llamado tardíamente y hemos asistido, por lo menos yo he asistido, con la mejor buena voluntad y hemos sido atendidos, no por el señor Pérez que no estaba presente, parece, con un fiscal adjunto que fue muy atento y muy amable y dimos una manifestación. Ahora bien, ¿qué cosas han preguntado? Cosas que a mi modo de ver no tienen mucho sentido. Es decir, han preguntado, oiga, ¿usted ha sido miembro titular de la Comisión de Lavajato? Sí, ¿por qué nos investigó a Keiko en el tema de los aportes? Bueno, no se investigó a Keiko porque eso ya se ha dicho, está en las actas del Congreso y está en el internet del Congreso que cuando se formó la comisión, era una comisión para investigar contratos, obra pública. Coimas sobre contratos. Exactamente. Y sobre constructoras, con el nombre de las constructoras Quiroga Alvado, Odebrecht, Camargo Correa, las peruanas también. Exacto, ¿no? Y las peruanas. Ahí está todo. Y además el tema de aportes en ese momento no existía, no se sabía, no había surgido el escándalo ni la denuncia. Eso sale después. Y por lo tanto, cuando sale después, y era tarde, la comisión estaba casi cerrando sus funciones. Por lo tanto, la comisión no podía extralimitarse y tocar temas o investigar temas que no estaba previsto que lo haga. No tenía esa prerrogativa. O sea, había en el interrogatorio fiscal una suerte de carga por el lado de encubrimiento al Congreso, o no notó esa intención. En el fiscal que me preguntó no noté eso, la verdad que no lo noté. Pero evidentemente había que explicar de que, señores, no se investigó la Comisión Lavajato aportes porque los aportes es una denuncia que aparece después, primero, y segundo, que cuando ya estaba en funciones la comisión y terminando sus funciones, la creación de una comisión es por un motivo preciso y se vota en el Pleno. El Pleno
te nombran una comisión para el tema Ancash, el tema Lavajato, el tema Orellana, el tema del Callao, temas concretos. Tú no puedes, en una comisión que te nombran para investigar el Callao, investigar pues Arequipa o investigar Cusco, los manejos de las regiones en esas ciudades. Es una cosa clarísima, eso se explicó allí, se dejó inclusive algunos documentos al respecto y yo creo que ha quedado bastante aclarado el tema, ¿no? Ahora, es evidente que el caso Keiko Fujimori es la prioridad ahora mismo para el equipo especial, ¿no? Lo que se dijo también allí es algo que se preguntó porque hubo un dictamen en minoría que hablaba de que se había dejado de lado a Keiko y a Alan García. Ahí nosotros dijimos lo siguiente: en ese informe en minoría efectivamente se dejó de lado a García porque hubo una votación para dejarse de lado que yo no voté, yo voté por la inclusión de García con Gilbert Violeta, pero hay 3 que votaron por la exclusión, por lo tanto la votación es de ellos y ellos tendrán que dar una explicación al respecto, a pesar de que los votos en el Congreso no tienen por qué explicarse, no hay responsabilidad por los votos opiniones que puedas dar, ¿no? De acuerdo al artículo 92 de la Constitución. Pero en el caso de García sí hubo una exclusión, pero en el caso de Keiko no, porque no había nada que excluir, porque es un tema que no se había tratado. Se trataron 11 obras, las describimos, las 11 obras que se trataron una por una y las responsabilidades que tuvieron cada uno de ellos. Que además todo eso está pues en la internet, es muy fácil llegar a eso, no hay necesidad de invitarme a mí para que les explique, no era necesario. Un poquito redundante un poco redundante, pero en todo caso hemos contribuido de alguna manera con con el camino a la verdad, ¿no? Su ex colega Jorge del Castillo, que también prestó declaraciones, ha venido insistiendo y ha venido diferenciando de los temas en los cuales pues se ve cierto peligro ahora que no hay Congreso, o sea, como la necesidad de que hubiera habido Congreso. Ya pasada esta tormenta, ¿no? Por definir la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad, valga la redundancia de la decisión, ¿cómo observa usted esa disolución? ¿Fue al final conveniente? Yo creo, yo no he cambiado de parecer ni antes, ni durante, ni después, y difícilmente pueda cambiar. Se puede disolver el Congreso perfectamente bien, la Constitución lo dice. Creo que la Constitución actual recoge lo de la Constitución anterior y la aplica a un Congreso unicameral. Si hubiese sido un Congreso bicameral como la norma se hizo para un Congreso bicameral, de tal manera que tú disuelves la Cámara Baja, pero queda el Senado. Acá lo que queda es la Comisión Permanente. Que no sirve para mucho. O sea, realmente estamos sin Congreso. En cambio, la idea no era esa. La idea era de la Constitución del 79 es, oye, disuelves diputados, pero se queda el Senado. Ahora, pero es otra, digamos, falencia de la Constitución del 93, en el sentido que la Constitución del 93 introduce la unicameralidad. Así es. Pero se queda con esa idea de la disolución. O sea, es una Constitución, pues, Frankenstein. Muchos. Bien parchadita, bien. Con muchos defectos y bueno, y hay que cambiarla sustancialmente. Bueno, pero ahora bien, el tema es que se puede disolver, pero yo creo que se ha disuelto mal. ¿Por qué? Porque aquí lo que vale es el voto. Como todo en una asamblea de esa naturaleza, lo que vale es el voto. Como en este canal, lo que vale es el voto en el directorio o en la Junta de Accionistas, el voto. Y el voto de la cuestión de confianza se dio antes de que el presidente de la República pronuncie la famosa frase disolución constitucional, se dio a favor de la confianza. Se dio 5 minutos antes. El Congreso votó a favor de la confianza. 5 minutos después, el presidente, que leía un discurso preparado con antelación, decía que no había habido voto y que por lo tanto interpretaba que había una negación fáctica. No, acá no hay negaciones fácticas ni afirmaciones fácticas. Hay simplemente el voto. El voto es el que vale. Y se votó a favor. Por lo tanto, ¿cómo votas? ¿Cómo cierras un Congreso si se ha votado a favor? Ese es el tema. Conversábamos ese debate. Y muchos más, ¿no? Conversábamos ese debate con Ernesto Blume, pero ahora que usted lo señala, a mí me provocaba otra vez en retrospectiva, precisamente todo este tema de la disolución del Congreso surge y se asienta a partir precisamente de la experiencia del primer belaundismo. Sí, así es. Entonces ayer lo que ha dicho Pedro Lechea en contraposición a lo que ha dicho el procurador del Ejecutivo es que el Congreso no fue obstruccionista. Eso es lo que ha dicho Lechea. ¿Usted puede decir que no fue obstruccionista? O sea, que dejó trabajar el Congreso también, en este quinquenio. Yo creo
Yo creo que fue algo obstruccionista en su primera fase, sí, con Kuczynski. Me parece que hubo mucha intransigencia allí. Después ya no. Yo no sé en qué momento la mayoría de los congresistas, Fuerza Popular, básicamente, se distancian del señor Vizcarra, porque el señor Vizcarra fue elegido con el apoyo del fujimorismo, si no, no hubiese podido ser elegido de ninguna manera. Y el fujimorismo inclusive tuvo la posibilidad de elegir no solo a él, sino a la señora Arauz, y no quiso, prefirió al señor Vizcarra. Entonces ahí hubo un cierto romance que duró 2 o 3 o 4 meses, que no sé en qué momento se rompió. Fue una aventura muy corta, ¿no? Muy corta. Se dice que se rompe cuando Keiko Fujimori defiende los octógonos y pide la cabeza de la ministra. Seguramente, ¿no? Eso de salud tendrá que decirlo ellos, y tendrá que recogerlo el Basadre del futuro, sí. que tenga que hacer una historia sobre el tema. Pero fue un romance fugaz. Fugaz. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí ha habido, sí, algunos roces, pero no creo yo que haya sido una cosa tan grave para no poder superarse. En cambio, el Congreso del año 63-68, que manejaba el APRA con el odriísmo y que tenían mayoría en ambas cámaras y que eran 2 partidos en ese momento muy sólidos, con 2 jefes vivos que operaban, que eran nada menos que el presidente Odría, el expresidente Odría, general Odría. Y Víctor Raúl. Y Víctor Raúl Aya Torre, que eran 2 personajes muy importantes de su época y que manejaban sus bancadas por teléfono. Pero acá había el chat, pues, acá estaba... Acá había chat. Aquí había chat. Y antes Viper, ¿no? Bueno, entonces, ese sí fue, porque ese Congreso censuraba a los ministros de Belaúnde cada 5 meses. A un ministro lo censuraba de todas maneras. Al señor, por ejemplo... Pero han censurado bastantes ministros. O sea, 11, es decir, no, ahora mismo la cosa... Ahora desde Rospigliosi no se censuraban ministros en el gobierno de Toledo. Sí, pero ¿cuántos? Ana Jara tuvo que renunciar. O sea, no ha sido... Sí, pero fueron otros gobiernos. Rospigliosi... Sí, por eso. Sí, pero digamos, el récord de censuras, no de interpelación, de censuras de ministros desde la época del 63 hasta la fecha, no se ha repetido. Pero entonces no se ha repetido. Es la situación paradójica de usted como dirigente axiopopulista, con esta memoria histórica, además que usted tiene muy pronunciada, pero con un partido que tiene buenas perspectivas para la elección o sea, Acción Popular tiene un momento... Sí, y para recordar esto, por ejemplo, al gran filósofo... Que no se le puede hablar de historia, Víctor Andrés García de la UNE, porque pensador, cambia el programa. Cueto Fernandini, se le censuró por un tema gramatical. Eso es increíble. Al señor Francisco... El del precio de los payares en Ica, pero fue en época de Bustamante. No, ese fue... Fue en época de Bustamante, le preguntaron al ministro, ya diga usted cuál es el precio de payares en Ica, y no sabía. Pero esa pregunta que la hizo además el partido aprista también, causante de muchas censuras en el Congreso, eso se le hizo a un ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque en esa época cada departamento tenía prefectos que colocaban los precios de los alimentos. Había un control de precios por parte del y que no era igual, del Estado. Porque el payar en Ica no costaba igual que en Lima o que en el norte. Entonces, saber el precio del payar en 23 departamentos era casi imposible. Y como bien sabemos, una cosa es el precio del payar fresco y otra es el precio del payar seco. Para terminar entonces, las perspectivas de Acción Popular está en 10%, esto con la cifra repartidora podría ser más, todavía van a hacer campaña. ¿Qué esperan? Yo espero que estemos a la altura de las circunstancias. Yo espero que mis correligionarios de Acción Popular que han sido elegidos en elecciones internas, sin invitados, estén a la altura de las circunstancias, hagan buenas campañas, hagan buenas ofertas y hagan una buena gestión después. ¿Lo veo un poco alejado a usted del partido? No. Yo estoy participando siempre que me llaman. No me gusta zamparme en casa ajena, a pesar que son todos compañeros o correligionarios y amigos, pero aún así no me gusta hacer campañas si ellos no me lo piden, y yo estoy dispuesto a ayudarlos siempre. Pero tenemos que hacer un equipo luego de la elección, un equipo muy sólido para llevar verdaderas propuestas al Parlamento, ¿no? Propuestas viables. Y lo mejor en este caso, como es un Congreso de poco tiempo, empecemos con recoger las cosas que han quedado pendientes. Por ejemplo, hay el voto, hace poco hemos visto un proyecto nuestro para que el voto
no sea obligatorio en el colegio de abogados. Por ejemplo, hemos visto el escándalo que ha pasado el sábado pasado. No puedes tú estar todos los años cobrando 200 soles a un abogado que no va a votar y recaudando 8 millones de soles y no sabes a dónde va a parar. O sea, hay ciertas cosas que están ahí pendientes y que se puede perfectamente bien recoger. Hay tantos proyectos que quizás no se requieren más, basta que los que hay llevarlos adelante. Para armar una agenda viable. Disuelto, Víctor Andrés García Belaúnde, gracias por estar con nosotros esta noche, ojalá se repita dentro de poco. Vamos a regresar con una encuesta interesantísima sobre percepción de corrupción que ha presentado Proética, no se muevan. Proética acaba de presentar con el Instituto de Estudios Peruanos una encuesta interesantísima, nacional, casi una muestra de casi 2.000 personas, 1.800 y pico, que es bastante grande, sobre percepciones de corrupción. Estamos con el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, esta noche, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Samuel? Gracias por estar con nosotros. Acá tenemos los estudios, tenemos los cuadros también, pero yo había estado leyendo las conclusiones que me parecían tremendamente interesantes, porque señala, para empezar, cómo el ciudadano percibe la corrupción cuando se trata, por ejemplo, de clase política. Una cosa son incluso las autoridades regionales, municipales, otra es el Congreso, donde se concentra en buena medida el rechazo al sistema político, pero no son tan severas cuando se habla de la corrupción por parte del propio ciudadano, ¿verdad? Es lo primero que sorprende. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Efectivamente, nosotros preguntamos por ejemplo, por la tolerancia a ciertas conductas, o preguntamos por si la gente califica o no como corrupción una determinada conducta que nosotros sabemos que lo es y no dudaríamos en decirlo. Pero los datos que recogemos son bien preocupantes, porque la gran mayoría de la gente no es tan clara, no es tan tajante en poder calificar como corrupción a estas conductas que son más bien extendidas, ¿no? Tenemos en pantallas la tolerancia a la corrupción, ¿no? Entonces, a ver, gracias por ponérmela acá. 70% solamente consideraría que dar bienes o pagar una propina para agilizar un trámite y evitar una multa es corrupción. En este caso lo que estamos midiendo es si la persona considera que esta conducta es aceptable o no. ¿Y el 70% considera que es aceptable? El 70% se ubica en una categoría intermedia, es decir, no la rechaza abiertamente, no la abraza tampoco, pero está en ese espacio gris que es, bueno, pues así ha sido siempre, o bajo ciertas circunstancias se puede entender. Entonces, esos 2/3 de peruanos que además se mantiene en el tiempo. Nosotros hacemos esta encuesta desde el año 2002. ¿No? Y eso no se ha movido mucho. Qué interesante. No se mueve. Qué preocupante, pero qué interesante. Que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados en puestos claves, el 66% no lo considera. Es decir, allí tienes una percepción de que cualquier ciudadano de a pie dice, si a mí me toca en esa circunstancia, pues lo que voy a hacer, ¿no? Lo que voy a hacer es repartir pues a mis cercanos, porque es lo que toca más o menos. Es lo normal. Es lo normal, ¿no? Entonces, que una autoridad elegida entre contratos de grandes obras públicas a empresarios que financiaron su campaña, también muy aceptado. Esto es bien interesante, porque nosotros solíamos preguntar por conductas que tenían que ver con pequeña, mediana corrupción, pero en esta edición hemos preguntado por conductas de gran corrupción, como la que acabas de leer, ¿no? Y nosotros esperábamos que la gente sea más crítica con estas de gran corrupción, por lo que hemos tenido los escándalos y todo esto, pero no. O sea, eso es sumamente preocupante. A ver, vamos, Cecilia, corriendo con los cuadros, a ver, para irlos comentando. Es sumamente preocupante. Ahora, también me llamó la atención que en el sur y en el oriente la corrupción sí es puesta como el primer problema. Porque siempre la seguridad o la inseguridad, ¿no? Siempre ha sido el primero. Pero en el caso del sur y en el caso del oriente del país, la corrupción es percibida. Y en el sur, claro, algo te dice, ¿no? De todo este electorado que siempre pues rechaza con mucha fuerza al sistema político. Principales problemas del país, como decía, esto es ya el consolidado nacional, delincuencia en primer lugar, pero corrupción muy, muy de cerca. Y eso también ha dado un salto también en los últimos años. Sí, aquí nuevamente, como tenemos la serie histórica, ¿no? Nosotros podemos ver que delincuencia siempre ha obtenido valores por ahí, ¿no? Pero cuando miras corrupción, tú ves claramente
una tendencia al alza sostenida y además de la última edición que fue el 2017 a esta, pega un salto como de 10 puntos. ¿Ya? Ya. Entonces, eso lo identificamos. Y además, lo que señalas, en algunas regiones, en el oriente y en el sur, la corrupción se ubica por encima y de largo en alguna de ellas. Lo cual habla Entonces, mucho del rechazo al sistema político y preocupa. Pero el otro detalle que te quería preguntar en este desagregado es, por ejemplo, si cuando hablamos de esta suerte de tolerancia relativa a la corrupción, si esto varía según el estrato de edad. ¿Los jóvenes rechazan más la corrupción o es básicamente, está en la línea? no hay diferencias estadísticamente muy significativas entre los grupos de edad, entre hombres y mujeres, entre macroregiones. Hay diferencias. Es básicamente un promedio. Hay diferencias, pero el promedio se impone, ¿no? Qué mala noticia. Bueno, pero es una aliciente para trabajar. El otro punto, tenemos un cuadro de instituciones, porque también cuando siempre hablamos del tema, por ejemplo, Congreso, ¿no? Y lo hemos estado hablando con los invitados en los últimos años, de las últimas, es que los días ya parecen años y los meses, ¿no? Sí. Es precisamente entender por qué el Congreso de la República, de alguna manera, tiene que ser reformado en su relación con el ciudadano, porque así esto tenga un componente mediático, ¿no? La percepción del peruano promedio de la democracia tiene mucho que ver con su relación con el Congreso. Y esta encuesta lo confirma, porque el 76% considera al Congreso la institución más corrupta del país. Esto es tremendo. Tremendo, y además es un dato atípico porque, digamos, el Congreso siempre está entre las tres primeras percibidas como corruptas. Pero el salto que ha dado este año ha sido algo que no habíamos registrado nunca. ¿Ya? Y sin duda, los escándalos, el desempeño de muchos congresistas le ha pasado una factura muy fuerte en materia política y social a la institución. Y entonces nosotros creemos que una de las cosas que le corresponde al nuevo Congreso es hacer una reforma profunda de su propia arquitectura, de sus propios procesos y de su propio autocontrol. Hemos estado precisamente conversando con algunos excongresistas, algún candidato, líderes políticos, y es entender, por ejemplo, cómo efectivamente esta imagen que da el Congreso también tiene que ver con lo que señalas, pero además con el tema de los privilegios, ¿no? O sea, es muy rechazado por la población todo esto, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, para que nos alcance el tiempo, Samuel, 46% evalúa positivamente la labor del equipo especial Lavajato. Esto es, muy por encima del gobierno mismo, la Procuraduría, medios de comunicación, súper preocupante, ¿no? Que sea apenas un 22% que evalúe positivamente la labor de los medios en la lucha anticorrupción. Que visto en perspectiva no es tan mal, ¿Ya? ¿no? Porque, digamos, venían de más abajo. Venían de más Entonces, abajo. hay una ligera mejora ¿no? Ahora, este 46% del equipo Lavajato es significativo. Sí, ahora, no es aplastante tampoco. No, digamos, es la mitad de gente que considera que hace una buena o muy buena labor. El resto, hay un porcentaje de la población que se considera que no está muy informada sobre el tema, ¿también? Pero es pequeño. ¿no? Ya. Pero es pequeño. Para terminar, 74% de los peruanos considera que tanto los políticos que recibieron coimas y las empresas implicadas comparten la misma responsabilidad. Eso es interesante, al menos, ¿no? Sí, digamos, es claro que este gran esquema de corrupción que ha afectado de forma tan extendida tiene sus responsables, ¿no? Tiene empresas, pero tiene también funcionarios y políticos. Y el respaldo de la prisión preventiva, ¿cómo se lee? Este 50% importante respalda el tema de la Esto lo medimos a través de una escala de 0 a 10, ¿no? ¿Ya? Y le pedimos a la gente, a ver, ¿usted está muy de acuerdo o qué tan de acuerdo está? ¿no? 0 nada, 10 muy. Y el 50% se ubicó entre 9 y 10, es decir, un respaldo muy, muy claro, ¿no? Y es porque la gente está sedienta de justicia, ¿no? Aunque sea... Se está entendiendo que la prisión preventiva es una suerte de castigo también al corrupto, ¿no? Así no sea la sentencia, la gente lo entiende como una suerte de castigo y por lo menos ya lo apoya. Samuel Rota, muchas gracias por compartir con nosotros estas conclusiones. Nos han traído una publicación súper interesante, Lavajato Perú, que vamos a revisar con cuidado y comentaremos en su momento. Gracias por estar con nosotros. Como digo, esta noche vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.